En esta ocasión se van a hablar sobre las funciones, las cuales junto con los conjuntos son una herramienta fundamental en las matemáticas. Para comenzar es necesario tomar dos conjuntos, donde al menos uno de ellos no puede ser el conjunto vacío, aunque por simplicidad en esta ocasión vamos a tomar que los dos no pueden ser conjuntos vacíos. Para este caso uno lo estoy denotando con la letra X, mientras que el otro lo estoy denotando con la letra Y. Formalmente una función es una relación entre dos conjuntos, aunque para simplificar las cosas vamos a entender una función como una herramienta que permite relacionar a los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. El primer conjunto, que en este caso lo estamos denotando con X, le vamos a conocer como dominio, mientras que al segundo lo vamos a conocer como contradominio, y este es el que estoy denotando aquí como Y. Cabe destacar que, como dije antes, uno de los dos podría ser vacío. En este caso el que puede ser vacío es el dominio. El dominio podría ser el conjunto vacío, pero en ese caso a la función se le conocerá simplemente como función vacía. Una vez que ya tengamos definidos los conjuntos que se van a relacionar a través de la función, esta debe de cumplir dos propiedades bastante importantes. La primera es que para cualquier elemento que nosotros demos en el dominio, no importa cuál sea, siempre debo de encontrar uno en el contradominio, de tal manera que cuando aplico lo que se conoce como la regla de correspondencia de la función al elemento del dominio, este llega al elemento en el contradominio. Dicho de otra manera, cada elemento del dominio debe de relacionarse con al menos uno del contradominio. Ahora, la regla de correspondencia es justo aquella regla que me dictamina cómo van a estar relacionados los elementos del dominio con los del contradominio. Muchas veces viene presentado como una fórmula y en otras incluso puede venir presentado como una tabla. La segunda condición para que algo sea una función o para que podamos hablar de lo que es una función es que cuando un elemento llega a parar por la regla de correspondencia a dos elementos que parecen distintos, realmente no es así. Esos dos elementos que parecen distintos son el mismo. Como ejemplo de una función, vamos a considerar esta f que contiene en el dominio a tres elementos. Solamente son la letra A, la letra B y la letra C, mientras que en el contradominio va a contener a la letra I, a la letra J y a la letra K. Por otra parte, la regla de correspondencia nos está diciendo que la A va a parar a la J, la B va a parar a la J y la C va a parar a la K. Si bien la segunda regla para que algo sea una función me decía que un elemento del dominio solamente puede ir a parar a uno en el contradominio, nunca me impide que dos elementos distintos en el dominio vayan a parar a un elemento similar en el contradominio, que es lo que está pasando en este ejemplo. También en este caso, la regla de correspondencia estamos dictando término a término cómo es la regla o cómo es la relación que estamos haciendo en esta función. Ya que lo estamos haciendo término a término, entonces en este caso la regla de correspondencia simplemente la podemos hacer con una tabla. En ocasiones no es posible poner término a término la regla de correspondencia porque pues hay conjuntos que tienen infinidad de elementos, entonces nos tomaría una eternidad describirlo. Para estos casos lo que hacemos comúnmente es establecer una fórmula que me describa cómo es la relación de los elementos en el dominio con el contradominio. Aquí como ejemplo vamos a utilizar esta función que estoy utilizando, las letras R para identificarla. Esta utiliza como dominio a los números complejos y utiliza como contradominio a los números reales. Como todo número complejo se compone de una parte real y una parte imaginaria, entonces la regla de correspondencia o la fórmula que me va a describir esa regla simplemente elimina la parte imaginaria junto con la unidad imaginaria y se queda con la parte real. A veces, para poder entender cómo algo se está comportando, pues lo mejor que podemos hacer es tratar de visualizarlo. En este caso, las funciones nos permiten hacer eso a través de lo que se conoce como la gráfica de la función. Es así que la gráfica de una función la vamos a entender como un subconjunto del producto cartesiano del conjunto X con el conjunto Y. Esto quiere decir que son parejas donde el primer elemento vive en el conjunto X, el segundo elemento tiene que vivir en el conjunto Y. ¿Cuál es ese elemento? Pues es el que va a estar relacionado con el elemento X que vive en el dominio. Por eso aquí la pareja la ponemos como X, f de X, ya que el X es elemento del dominio y el f de X es el que le corresponde en el contradominio, en este caso en el conjunto Y. La gráfica de la función nos ayuda a comprender cómo se comporta la función con ayuda de lo que conocemos como el bosquejo de la gráfica de la función.
Este bosquejo se puede hacer de diferentes maneras. Una es utilizando ejes coordenados, donde uno de los ejes me representa el dominio, otro de los ejes me representa el contradominio, y los puntos x, f de x pues simplemente los vamos localizando en el plano cartesiano como tradicionalmente se hace. Luego trazamos una línea o vamos identificando los puntos dependiendo cómo hayan sido el dominio y el contradominio, y ese será el bosquejo. En el ejemplo de la derecha, la gráfica no es una función, porque el elemento x que está en el dominio está yendo a parar o se está proyectando en dos elementos en el contradominio, los cuales son distintos ya que no ocupan la misma posición. Al retomar el ejemplo donde la función iba del conjunto ABC al conjunto IJK, el bosquejo simplemente nos da puntos en el plano que nosotros estamos considerando. Y esto es consecuencia de que realmente la regla de correspondencia solamente describe a tres elementos. Habrá ocasiones en las que un plano coordenado no me permita entender el comportamiento de una función, por lo que buscamos otras alternativas para poder bosquejarla. En el caso de la función R, como los números complejos no se podrían describir perfectamente en una línea, pues aquí la alternativa que estoy utilizando es describo los puntos en un plano, tal cual como en el plano complejo, y después su imagen o el contradominio lo describo con otro dibujo como una recta. Y con una flecha indico algunos elementos del plano de la izquierda a dónde van a parar en la recta de la derecha. Cabe destacar que en este caso otra posibilidad podría ser utilizar un espacio tridimensional donde un plano me representa el plano complejo y la altura me representaría al eje real, pero yo preferí utilizar esta. A grandes rasgos esto es lo que es una función, así es como trabajamos en la mayoría de las ocasiones con ellas, por lo que espero que haya quedado claro y podamos trabajar con funciones. Hay otras propiedades de las funciones que no son bastante interesantes, pero prefiero dedicarles a cada una sección o un video porque pues la intención es que sean lo más corto que se puedan estos. Por ejemplo, hablar de lo que es la imagen, la preimagen, lo que es una función inyectiva, una función suprayectiva, una función biyectiva. Quisiera resaltar que originalmente la idea es que todo esto sea solamente una parte de un video que estaba dedicado a transformaciones lineales, pero como se me hacen bastante importantes las funciones decidí separarlo. También me gustaría recordar que las diapositivas que estoy utilizando para esta presentación las van a poder encontrar en Discord. Antes utilizaba Patreon, pero por problemas pues mejor ahora todo lo voy a pasar a Discord.